Shabbat Shalom, queridos amigos. Gracias por estar aquí una vez más. Hoy tenemos una clase estupenda. Espero que sea de provecho para todos. Nos toca estudiar la parashá Mishpatim, una parashá extremadamente técnica. A partir de Mishpatim comienza la parte aburrida, entre comillas, de la Torá, de Shalom. Todas las películas, todo lo que se ha relatado de la Biblia llega hasta Yitro. Entonces, esta es la parte menos conocida por las personas que no son ni seguidoras de la Torá ni estudiantes de la Torá. A partir de Mishpatim es la parte menos conocida. Lo más conocido acaba de terminar con Yitro. Sin embargo, es una porción que está llena de secretos. Comienza así. Y estas son las leyes que darán ante ellos. Cuando compres un siervo hebreo, servirá para ti 6 años y al séptimo año saldrá libre. Perdón, al séptimo, porque no dice año, saldrá libre gratuitamente. Entonces, después de la entrega de la Torá en el monte Sinai, la Parashá Mishpatim establece una serie de leyes detalladas que rigen la vida social, moral y espiritual del pueblo de Israel. A diferencia de los 10 mandamientos, que son principios generales, aquí se presentan leyes prácticas, justicia, ética y responsabilidad. Mishpatim nos enseña que la espiritualidad no es solo mística, sino práctica y cotidiana. La Torá no se queda en el monte Sinai, desciende a la vida diaria con leyes que establecen justicia, compasión y equidad. Un recordatorio de que el verdadero crecimiento espiritual se mide en nuestras acciones y relaciones con los demás. Un recordatorio, mis amigos, de que el mundo espiritual no es para uno evadir la realidad, es para anclarnos más en la realidad, con bases sólidas, con pies de plomo. Porque el que está metido dentro del mundo espiritual tiende a querer evadir la realidad. Yo conozco aquí gente que, claro, no es que están en la Cábala, sino en otros movimientos y que desde que se meten en la espiritualidad renuncian al trabajo, quieren salir del sistema, en fin. Y he visto que hacen barbaridades por eso, como por ejemplo robar en un supermercado. Es decir, claro, el supermercado me roba a mí cuando me cobra de más, cuando hace esto, entonces yo tengo derecho a robar en el supermercado también. A ver, entonces son pensamientos completamente incongruentes con las leyes del mundo físico, del mundo material. ¿Okay? Porque el mundo físico es un reflejo de lo que hacemos en el mundo espiritual. Entonces, la Torá nos dice, si compras un esclavo hebreo, trabajarás 6 años y en el séptimo saldrá libre sin pagar nada, gratuitamente, ¿verdad? Entonces, a primera vista, parece contradictorio que después de haber salido de la esclavitud en Egipto, la Torá regula las exigencias de un esclavo hebreo. Sin embargo, este concepto tiene un significado mucho más profundo para la Cábala y para el misticismo judío. Para comprenderlo, tenemos que mirar este versículo desde una perspectiva espiritual y simbólica. Para la Cábala, la esclavitud física es un arquetipo de esclavitud espiritual. La Torá no nos habla de los esclavos de carne y hueso, de estos esclavos que vinieron en barcos y son tratados con látigos. No. La Torá nos está hablando también de la esclavitud del alma,
El Ari inclusive nos revela que para el alma encarnar en un cuerpo es una prisión. O sea, solamente nacer nos mete en una prisión. Entonces, el esclavo hebreo es una metáfora de nuestra propia lucha interna, de cómo el alma puede estar atrapada en patrones negativos, en hábitos o limitaciones que le impiden alcanzar su libertad espiritual. Según la Cábala, el esclavo hebreo representa a un individuo que, al igual que un alma, comienza su viaje en este mundo y se ve atrapado en la materia y en el mundo físico, desconectado de la luz divina. El hecho de que trabaje 6 años es un código de cómo el cuerpo trabaja, también presente en los 6 días de la creación. El versículo afirma que en el séptimo el esclavo sale libre sin pagar nada. La pregunta es, existe una idea de que cada 7 años somos celularmente unas nuevas personas. En el misticismo, el séptimo año es el momento de reposo y renacimiento, un momento de reconciliación y redención, la verdadera libertad espiritual. Y cierto que nuestro cuerpo está en un constante estado de renovación, pero no todas las células se regeneran al mismo tiempo. ¿De dónde viene la idea de los 7 años entonces? Si bien no es exacto que todas las células se regeneren completamente en 7 años, este número tiene un significado simbólico y ciertos estudios han sugerido que en promedio muchas células del cuerpo pasan por ciclos de renovación que rondan ese tiempo. Además, en la Cábala y en otros sistemas místicos, el número 7 representa un ciclo de completud y transformación. En términos espirituales y psicológicos, muchas tradiciones consideran que cada 7 años experimentamos un cambio importante en nuestra conciencia y en nuestro desarrollo personal, lo que se puede ver reflejado en la biología, el crecimiento emocional y en la evolución espiritual. Pero expliquemos primero el versículo. Lo primero que nos dice es VL en amarillo. Fíjense que la conjunción V, esto se los digo porque ya lo he repetido muchas veces, pero está específicamente marcado en los comentarios de esta porción, V, la VAB, significa y siempre nos indica que esta sección está conectada con la anterior. Ustedes saben, no sé si han visto los trenes, que para conectar un vagón y el otro hay como un palito que sale y que se engancha en el otro vagón. Así es la imagen que nos da la cábala de la VAB. Es decir, una porción se engancha con la otra cuando empieza con la V, con la VAB, ¿ok? Pero en este caso es muy importante porque la porción anterior se trató de la entrega de la Torá en el monte Sinai. Entonces, esto sugiere que las leyes sociales no son inventos de Moshe ni ocurrencias caprichosas de él. Son leyes de procedencia divina, así como el famoso Sanedrín, que se instala en la porción anterior. Son resultado de mandamientos espirituales, por lo tanto tienen toda la autoridad divina. Por eso este V es importante. El Zohar explica que la inclusión del V indica que la justicia terrenal debe reflejar la justicia divina. Eso quiere decir que las sentencias, mis amigos, que se aplican en la tercera dimensión son sentencias que tienen impacto en el mundo espiritual.
Es decir, una persona que es condenada a 3 cadenas perpetuas, por alguna razón, tiene que cumplir esas 3 cadenas perpetuas. A veces uno dice, bueno, pero qué cosa tan absurda. No, no es absurdo, mis amigos. Cuando la persona reencarna, va a tener que seguir pagando esa pena hasta 3 veces, porque eso es un decreto que está en el cielo. Y eso es lo importante de pertenecer al Sanedrín, de pertenecer a una institución que no está corrompida por los poderes políticos. Gran mérito de Yitro. ¿Okay? Entonces, la Cábala ve las leyes de la Torah como un plano de armonización cósmica, no solo normas de convivencia. Entonces tenemos cuando la Torah nos dice, si compras, ki tigneh. Tigneh viene de kanah, que significa comprar, adquirir, pero en un sentido más profundo también significa poseer o adquirir sabiduría. Esto sugiere que el comprar un esclavo tiene un significado interno y quiere decir adquirir control sobre aspectos emocionales o psicoemocionales de uno mismo. ¿Okay? Entonces aquí ya empezamos a ver cómo la Torá y cómo estas leyes nos van mostrando una visión diferente a lo que parece. Luego tenemos Eved Ivri, esclavo hebreo. Es bien particular que aparezca esta palabra Ivri, que solo aparece cuando Abraham salta, hace el famoso salto que después de Lej Leja, es decir, saltó el Jordán, y eso es lo que le da una nueva identidad. Entonces, Eved significa esclavo o sirviente, pero también está relacionado con Avodah, que quiere decir trabajo espiritual o servicio espiritual. Vayan viendo. Ivri, que significa hebreo, viene también de la raíz avar, que quiere decir cruzar, indicando a alguien que ha trascendido un estado anterior. Entonces, el esclavo hebreo representa a nuestra potencialidad atrapada, es decir, el alma humana que tiene infinitas posibilidades, pero que se ve atrapada en la esclavitud de la materialidad, del ego y los deseos sin refinar. Al ser hebreo, ¿qué tiene que hacer? Cruzar esa talanquera, saltar esa limitación. ¿Ok? Y es lo que sucede cuando vemos la vida diferente a como la ve todo el mundo. Ahí estamos siendo hebreos, de acuerdo a la Torá. ¿Okay? No tiene nada que ver con la lengua hebrea o con nacer en Israel. Tiene que ver con esta capacidad que tenemos de poder trascender esas limitaciones y refinar nuestros deseos. Luego nos dice, Shesh Shanim Ya'avod, trabajará 6 años. Avod tiene que ver con méritos, con trabajo, con cualidades que uno cultiva. El número 6 en la Cábala representa al mundo físico, los 6 días de la creación y las 6 direcciones del espacio, las 4 direcciones del mundo, arriba y abajo. ¿Okay? Esto implica que el alma trabaja y se refina en el mundo material durante 6 etapas o 6 ciclos. Entonces, luego viene Uvashviit, Yetse la Ofshi. Y en el séptimo saldrá libre. Sheva, 7, perdón, saldrá libre gratuitamente. Shnam, dice. Entonces, Sheva, 7, representa plenitud espiritual y transformación.
¿ok? No tiene que ver con 7 años o 7 días. El simple hecho del 7. La Hofshi viene de Hofesh, libertad, que en la Cábala es no solo libertad física, sino espiritual también. Y Hinam quiere decir gratuito. Entonces, hay algo importante. El ciclo de 6 más 1 permite que esto se haga gratuitamente. Aunque el séptimo día siempre nos evoca Shabbat, esto no es necesariamente el año Shemitah. Si lo traspolarizamos a los 6 días de la semana, el sexto puede comenzar un día miércoles. Si comienza el día miércoles, el séptimo día ya no es en Shabbat, ¿cierto? Pero no sucede así en el año Shemitah. Si ustedes comienzan en el año Shemitah, en el tercer año, el séptimo año es el año de salir en libertad. ¿Se entiende esto? O sea, para la tierra, el año Shemitah es un año fijo. Y uno puede comenzar a hacer su trabajo de transformación espiritual en el año 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Si comenzaste en el 6, en el 7, tienes la posibilidad de salir libre. ¿Okay? Entonces, el secreto de este versículo es el siguiente, que como ley divina tenemos que si durante tus actividades cotidianas te preparas y adquieres entendimiento, sabiduría y trasciendes tus limitaciones, en el séptimo tendrás más bendiciones de las que te provocas a ti. Es decir, tendrás una porción de bendiciones adicionales gratuitas. Y esto lo vemos igualmente en el Éxodo 24, 16, donde nos dice, la presencia de Hashem permaneció en el monte Sinai y la nube la ocultó durante 6 días. Al séptimo, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Fíjense nuevamente que este versículo pasa a ser enigmático porque menciona al séptimo sin usar la palabra Shabbat. Esto sugiere que el texto apunta a un principio universal que trasciende lo religioso, nos introduce en un misterio espiritual profundo. Es decir, nos está hablando de la dinámica de ocultamiento y revelación, mis amigos. Hay 6 días de ocultamiento de la luz o 6 etapas de ocultamiento de la luz, que es el proceso de preparación, que es la limitación del mundo físico. Pero luego llega el séptimo, que no es simplemente un descanso en Shabbat, es un día de conexión o es un tiempo de conexión con una realidad superior, que nos va a llegar siempre producto de una recompensa por nuestro trabajo de salto por encima de las limitaciones. Entonces, Dios llama a Moshe desde la nube. ¿Qué quiere decir eso? Moshe cruza el umbral entre lo oculto y lo revelado, mis amigos. Entonces, el séptimo simboliza el acceso a una dimensión más allá del tiempo, a un estado de conciencia elevado en el que la presencia divina se vuelve accesible. ¿Se relaciona esto con Shabbat? Por supuesto que sí. A nivel de la práctica, evidentemente sí. Pues el Shabbat en la época de la Torá se marcaba por el movimiento de la luna y se observaba que cada 7 días había un cambio de fases. Pero aquí eso no es lo importante. Lo que importa aquí es que la Torá nos está diciendo que podemos
mantenernos cómodos en nuestra posición de esclavitud. ¿Por qué? Porque nos dice la Guemará que el que compra a un esclavo está comprando a un patrón. Porque por las leyes de la Torá, lo mejor lo tiene que recibir el esclavo. Es decir, si el patrón nada más tiene una almohada, esa almohada tiene que ser para el esclavo y no para él. Si tiene una cobija, es para el esclavo y no para él. Si tiene comida, es para el esclavo y no para él. Es decir, lo mejor lo tiene que tener el esclavo. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que para una persona floja, acostumbrada a su zona de confort, ser esclavo es lo mejor que puede hacer. Y por eso hay mucha gente que está despierta. Porque la posición de confort en donde está le sirve. ¿Qué nos está diciendo la Torá? Puedes ser flojo un tiempo, puedes estar cómodo un tiempo, pero te guste o no, en el año 50, en el año Shemitah, sales porque sales. Como esto tiene repercusiones espirituales, nos está enseñando que tenemos solo un tiempo para regocijarnos en lo material, pero Dios, Elohim, también tiene sus límites. Entonces, más tarde o más temprano tenemos que salir. Nosotros, que estamos ya en este camino, ya pasamos por eso. Ya nosotros estuvimos bastante tiempo estancados en la zona de confort, en la comodidad, en la flojera. Y nuestra alma dijo, se acabó. Saliste de la esclavitud ya. Y por eso hoy estamos estudiando Torah. Por eso yo les pido y les invito a que compartan y compartan y compartan los videos, los audios, porque muchísima gente está en una encrucijada entre la espada y la pared y busca y busca y busca y no encuentra una salida. Y cuando le llega un audio, cuando le llega un video, ve, es como agua para un sediento, agua para una persona que está transitando ese desierto. A veces tiene mucho más alcance del que nosotros podemos imaginarnos. La gente mucho me lo dice. Me dice, Marcial, no tienes idea hasta dónde llegan tus audios y tus videos. Quizás es verdad, no me doy cuenta, pero es gracias a que lo comparte, mis amigos. Es muy importante despertar a la humanidad. Estamos en esa fase crítica. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Porque no termina aquí. Tenemos una especie de repetición un poco más abajo en la Torá, en Éxodo 21, 7 y 8, cuando nos dice, cuando un padre a su hija, vende a su hija como esclava, ella no quedará libre como los demás esclavos. Si ella resulta desagradable a su amo, que la designó para sí, deberá permitir que sea rescatada. No tendrá derecho a venderla a extraños por haberla traicionado. Pregunta, ¿por qué si cada letra de la Torah es tan preciada, se toma el trabajo de repetir casi que lo mismo? Pero peor aún, o sea, le da un matiz aún más dramático. Esto quiere decir que hay evidentemente algo más profundo que debemos saber. Rashi dice que la Torá se refiere a una mujer que muestra signos de pubertad. Es decir, que en la época de la Torá, y más antiguo aún, los 12 años ya eran la mayoría de edad para una mujer, que hoy en día son los 21. Pero de acuerdo a la Cábala, la historia de una hija que es vendida como esclava puede verse como un símbolo de las decisiones que tomamos en la vida. El hecho de que ella no salga libre como los demás esclavos indica que hay un proceso más largo y complicado
para su redención espiritual. Desde una perspectiva cabalística, la hija que se vende puede interpretarse como un aspecto específico del alma que por alguna razón queda atrapada en la esclavitud material o en la impronta de una vida pasada, es decir, en las dificultades del alma que están relacionadas con el pasado familiar o con información heredada de generaciones anteriores. En este caso, el padre simboliza la raíz espiritual de esa alma, la Jochma, que no ha logrado liberarse completamente de las restricciones de la materia. La hija tiene una oportunidad de transformación, pero el proceso será más complicado que el de otros esclavos, ya que el trabajo de redención se ve condicionado por los aspectos heredados. Esto es importante en esta porción y lo vamos a ver al final de la clase, porque vamos a hacer una liberación de esos aspectos heredados. Ahora vamos a ver Éxodo 21, 12 y 3. Dice: el que hiere mortalmente a otra persona será castigado con la muerte. Si un hombre hizo eso, pero no por intención, sino por un acto de Dios, te asignaré un lugar al cual podrás huir. Explicar esto es bastante difícil porque enseguida hay un conflicto, se nos presenta un conflicto moral. El versículo Veja Elohim Inna Leyado dice: Dios lo hizo caer en su mano, lo que parece sugerir que Dios dirigió el evento. ¿Cómo Dios puede mandar asesinar a otra persona? Allí quedamos cao porque tú dices, bueno, esto no me vibra por ningún lado. O, por el contrario, tienes que decir, aquí tenemos un secreto. El Talmud nos introduce la idea de las reparaciones de vidas pasadas para explicar esto. En Sanedrín 8a nos dice: había dos hombres, uno mató accidentalmente en el pasado y otro mató intencionalmente sin ser descubierto. Dios los hizo coincidir en una posada. El asesino premeditado se sentó debajo de una escalera endeble. El homicida involuntario subió y cayó sobre él a través de la escalera, matándolo. De esta manera, el que se debía morir murió y el que debía ser castigado por matar sin intención fue descubierto y exiliado a una ciudad de refugio. Entonces, mis amigos, ¿qué quiere decir esto? Todo lo que veamos, por muy doloroso que sea, tiene siempre un enlace con las vidas pasadas. Este relato nos enseña entonces que el homicidio involuntario no es aleatorio. Si alguien mata sin intención, puede reflejarse en un reajuste de un acto previo en esta vida o en otra. Segundo principio: Dios no usa a alguien inocente para castigar a otro. Más bien, las almas involucradas en algún suceso están conectadas por circunstancias previas. Y el tercer principio es que el asesino intencional también recibe su juicio, aun cuando se esconda. No hay piedra en este mundo que lo pueda esconder. En este caso, de forma indirecta, pero Sforno lo confirma explicando lo siguiente: no se trata de una muerte causada intencionalmente por el asesino,
sino que sabemos que en este mundo opera un principio conocido como Megalgelim Shová al Yedei Shayab. Dios dispone las cosas de manera que el culpable que está siendo castigado sea castigado por alguien que también es culpable de algo más, mis amigos. Imagínense la complejidad de las leyes universales que estas, Elohim, hacen que dos personas que tienen deudas pendientes coincidan para que mutuamente se cumpla una corrección y no quede nada pendiente. Es algo extraordinario. De hecho, Salomón en Proverbios 16:4 también hace una referencia a esto que dice, Vegam Rasha Leyom Ra'a, y también el malvado ha sido hecho para el día del mal. Es decir, mis amigos, la pregunta de si todo tiene un propósito en este mundo ha sido contestada. Es decir, ¿cuál es la función del malvado? Salomón responde en Proverbios que el malvado es usado por las leyes, por Elohim, para administrar castigo a quien lo merece, mis amigos. Ahora hay algo importante que estuvimos debatiendo Dani y yo durante la semana, porque a nivel colectivo esta semana fue muy fuerte para todas las personas que estamos conectadas con Israel y para todas las personas que tienen sensibilidad por el regreso de estos dos bebés que dieron su vida. Estos dos bebés dieron su vida para salvar a cientos de miles de personas. Porque si nos ponemos a ver la sincronización de los eventos, como nos los muestra el Talmud, podemos tener una perspectiva mucho más amplia de lo sucedido. Fíjense que estos dos bebés que fueron, yo trato de no ver las imágenes porque de verdad uno como madre eh, termina teniendo una revolución interior. Y Dani me pregunta, Maciel, todo lo que uno ve, de acuerdo a la Cábala, tiene relación con uno. ¿Cómo es posible, verdad, que yo vea esto que está sucediendo y eso tenga relación conmigo? Yo no lo siento así. Y yo le digo a Dani, hay algo muy importante. Todo tiene relación con nosotros salvo Amalek, mis amigos. ¿Qué es Amalek? Amalek es esta energía de odio gratuito que ataca a los más vulnerables. ¿Dónde se ve Amalek en la Torá? Cuando Moshe golpea a la roca, sale el agua, todos los que estaban más cansados, los más ancianos, los niños, las mujeres que tenían embarazadas o X, los más vulnerables estaban atrás en la cola de esos 600, de esas 3 millones de personas que salieron de Egipto. A esas personas vulnerables, porque atrás fueron las primeras, Amalek atacó. Amalek no atacó a los guerreros, no atacó a los más fuertes, afincó su mal entre los más vulnerables. Y eso es lo que vimos. ¿Hasta qué punto somos responsables? Somos responsables hasta el punto en el que la duda
tiene una cabida dentro de nosotros. Tiene una cabida en el sentido de que, bueno, aún no podemos entender la grandiosidad del cosmos, del universo, del infinito, normal, porque vivimos como seres limitados en esta prisión que es el cuerpo, ¿verdad? Y eso forma parte de la experiencia de la tercera dimensión, pero la salida de nuestra prisión se trata de salir de esa duda que nos limita como cuerpo, entender realmente que somos alma y que estamos visitando ocasionalmente un cuerpo, por lo tanto, nuestras reacciones a lo que sucede en el mundo material cambian. En ese sentido, somos responsables aún de Amalek, pero no en el sentido de la vulnerabilidad a los más débiles, porque eso es gratuito. Es decir, hay un núcleo de odio gratuito del cual no somos. Y en este sentido, hay almas como estas dos criaturas que vinieron a movilizar la conciencia colectiva de una nación y de un planeta que evitó una desgracia mayor. El mismo día eh, se produjo el regreso de estos dos bebés. La gente estaba tan conmocionada, no se escuchó música, la gente dejó de estar absortas en sus teléfonos y gracias a eso, una jovencita, que en general están absortos en sus celulares, se percató de un bulto extraño que estaba debajo de un autobús. Inmediatamente recurrió a el chofer y el chofer detiene el autobús, evacúa a todos los pasajeros y una vez que evacúa a todos los pasajeros, el autobús explotó. Inmediatamente el hombre avisa a todos los autobuses, todos se pararon, 3 autobuses explotaron en total, sin heridos que lamentar, Baruch Hashem, y 15 autobuses estaban programados para la diferencia es que los terroristas se equivocaron y los habían puesto para programar la explosión a las 9 de la mañana de un día viernes, cuando todo el mundo está en su compra de Shabbat. Yo no sé si han estado en Israel un día viernes, cuando la gente prepara Shabbat, pero es la locura en las calles. Y se equivocaron para, en lugar de programar para las 9 de la mañana del día viernes, lo programaron para las 9 de la noche y estos autobuses explotaron a las 9 de la noche del día jueves por un error. Y como esta persona se percató de lo sucedido, un ángel le hizo darse cuenta de este bulto, esto salvó cientos de miles de personas porque habían 15 autobuses programados para una explosión. Y más allá aún. Es ahí donde nos preguntamos, bueno, estos niños se ofrecieron sus vidas para eso. Ahí nos queda ese interrogante. Desde mi punto de vista, así es, porque no hay nada que suceda accidentalmente. Entonces, bueno, quería decirles eso para que entendamos
más allá del dolor de la pérdida de vidas inocentes, todo tiene un propósito más grande. Entonces, bueno, solo para reflexionar este comentario. Vamos a seguir. Tenemos Éxodo 21:17, que dice, el que insulte a su padre o a su madre será condenado a muerte. Qué fuerte. Todos estamos condenados, porque ¿quién no ha insultado o mentalmente o verbalmente a sus padres? Es un versículo muy severo a simple vista y todos estamos raspados, pero para la Cábala su significado va mucho más allá de un castigo literal. Para la Cábala, Ab, padre, y Ima, madre, ¿verdad? Representan mucho más que progenitores biológicos. Ab simboliza la sabiduría, a la Jochma, que es la chispa inicial de la conciencia divina, y Ima representa el entendimiento, la binah, la capacidad de expandir y procesar la luz de la sabiduría. Ambos forman parte de la estructura espiritual del universo y de nuestra propia alma. Cuando alguien maldice o insulta a su padre y a su madre, desde un punto de vista místico, quiere decir que está rechazando las fuerzas espirituales que le dieron vida, la sabiduría y el entendimiento divino. En otras palabras, está desconectándose de su fuente de luz y por lo tanto se condena a una muerte espiritual, es decir, a vivir sin un propósito, sin dirección y sin conexión con su verdadera esencia. Y ahí cuando uno siente ese famoso vacío espiritual en la boca del estómago. ¿Por qué muerte? La muerte en la Torá no significa muerte física, sino la desconexión con la luz divina. Eso es la muerte. Cuando alguien maldice sus raíces espirituales, que son la sabiduría y el entendimiento, se autoexilia de la abundancia y de la claridad mental, cayendo en caos, confusión y sufrimiento. Si alguien rechaza la estructura que le da vida, su energía vital se apaga, evidentemente. Ahora, la palabra en la Cábala es creadora. El verbo usado en el versículo es mekalel, que proviene de kalal, que significa hacer ligero, desvalorizar o rebajar, amigos. No rebajar de peso, sino rebajar peyorativamente, en detrimento de. Entonces, no se trata solo de insultar a alguien. Esto es de quitarle importancia a alguien, a algo sagrado. Entonces no se trata solamente de maldecir, sino simplemente de banalizar lo sagrado. ¿Okay? Por ejemplo, cuando uno usa un nombre divino de la manera cotidiana, uno lo banaliza, uno le está quitando importancia, uno le está quitando lo sagrado. Yo he visto gente que se tatúa su supuesto ángel de acuerdo a su fecha de nacimiento. Eso es banalizar un nombre divino. Eso es quitarle lo sagrado a un nombre divino. Entonces, si una persona desvaloriza sus raíces, su linaje, su sabiduría interna, su entendimiento, la energía superior, se está desconectando del canal que le permite recibir bendición. Por eso este versículo no debe interpretarse solo en el sentido literal
de la pena de muerte, sino como un principio espiritual profundo. Quien corta su conexión con la sabiduría y el entendimiento provoca un vacío emocional que es peor que una muerte física. Es caer en el abismo del árbol. No es un castigo impuesto desde afuera, sino una consecuencia natural de la desconexión de la luz. Ya hemos hablado del uso de prendas donde tenemos simbología o palabras o nombres divinos, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, yo uso prendas en las festividades hebreas o en el Shabbat. Yo mis prendas con nombres divinos no las uso a diario justamente para evitar banalizar eh, esos nombres. ¿Okay? Cuando me lo pongo, es como si me estuviera poniendo algo que me da un peso emocional. Para mi subconsciente es algo especial, es una protección especial que me estoy poniendo. Y eso me permite una conexión más profunda en las festividades o en los Shabbat. Entonces, el mandamiento de honrar a los padres es único, ya que viene acompañado de una promesa. Dice, para que se alarguen tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. Está en 20:12 en el Éxodo, en Yitro, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. Aquí vemos que comienza en amarillo con la palabra kabed, que viene justamente, quiere decir pesado, dar peso o dar importancia, ¿verdad? Entonces, honrar a los padres implica reconocer su peso e importancia en nuestras vidas, no solo en lo físico, sino también en lo psicoemocional. Es decir, darle una importancia primordial a la sabiduría y al entendimiento que recibimos, mis amigos. Eso es honrar a nuestro padre y a nuestra madre, más allá del padre y la madre física, que son equivalentes a eso. ¿Okay? No estoy diciendo que no se trata de ellos, no. Ellos son el reflejo de eso. Por lo tanto, tenemos que hacer esa especie de reconciliación con esas energías ancestrales. Luego nos dice, Asher, Hashem, Eloheja noten la, que el Eterno tu Dios te da. Ashrei tiene las mismas, perdón, Asher tiene las mismas letras que Shir, que quiere decir riqueza. Por lo tanto, este mandamiento afecta nuestra economía, mis amigos. Aquí el verbo noten está en presente continuo, lo que indica que Dios está dando constantemente. ¿Y qué es lo que nos está dando? Es la tierra como elemento, Adamá. Y esto nos lo reafirma en Deuteronomio 5:16, que es la repetición de los 10 mandamientos, nos dice, honra a tu padre y a tu madre como el Eterno, tu Dios, te ha mandado, para que se alarguen tus días y para que te vaya bien en la tierra que el Eterno, tu Dios, te da. Es decir, es un mandamiento que nos lo ha dado por etapas. Primero nos dice, honra a tu padre y a tu madre, después nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días, y después honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días y te vaya bien. ¿Ok? Entonces, además de una promesa de longevidad, se agrega para que te vaya bien y refuerza la idea de que esto trae bendición y plenitud en la vida. Por eso ustedes ven a todos los judíos cargando con sus papás, con sus mamás, siempre. ¿Por qué? Porque es una promesa de verajá, de bendición, de prosperidad, atender a los padres. La tierra entonces es vista como un vehículo para la manifestación de bendiciones y sustento.
Y esta relación se extiende a la forma en la que los seres humanos interactúan con la naturaleza y cómo la tierra, en su simbología más profunda, refleja la capacidad humana de recibir y transformar la abundancia divina. En el Talmud encontramos que el ser humano no es un receptor pasivo de las bendiciones divinas, sino que juega un papel activo en permitir que estas bendiciones fluyan al mundo. Por eso fuimos creados a su imagen y semejanza. En Berajot 35a se explica que aunque Dios podría en su omnipotencia hacer fluir toda la abundancia del universo, él opta por asociarse con el ser humano en la creación y la distribución de esa abundancia. Es decir, en la extremada inteligencia, Dios sabe que no puede gerenciar lo creado porque es demasiado vasto. Por eso se asocia con otras inteligencias, como lo hace un buen gerente, mis amigos. Entonces, esto refleja la idea de que la acción humana es un canal a través del cual las bendiciones pueden manifestarse en el mundo. Tenemos que ofrecernos para ser canales de esas bendiciones. El Talmud especifica en Ta'anit 2a sobre el poder de la oración y de las buenas acciones como vehículos para desbloquear las bendiciones divinas. La relación con la tierra, tanto en un sentido literal como en un sentido simbólico, es clave para entender cómo Dios utiliza los medios humanos para hacer fluir sus bendiciones. La tierra es vista como un recipiente que tiene el potencial de recibir bendiciones, pero esas bendiciones solo se activan cuando el ser humano cultiva y trabaja, metafóricamente, la tierra, por supuesto. En la Cábala se dice que la tierra simboliza Malkut, pero tenemos un problema. La Torá también nos presenta la palabra Aretz para definir a la tierra. Entonces, para entender tenemos que ir a la semántica. Fíjense que la acción de sembrar y cultivar se dice tierar en hebreo. El verbo tierar se deriva de la raíz hebrea tar, que comparte letras con Haaretz. Entonces, la tierra Haaretz está relacionada con el acto de sembrar, cultivar y labrar la tierra. A nivel literal, refleja una acción y que es activa y consciente, valga la redundancia, de trabajar la tierra. Pero la tierra también es nuestro cuerpo, no solo el contexto agrícola. Entonces, en la Torá se utiliza a Aretz para describir el proceso de sembrar y cultivar los frutos de la tierra, pero también se trata de el esfuerzo y la participación humana en la co-creación de la realidad. Entonces hay una especie de asociación con la naturaleza para hacer de nuestro planeta una tierra productiva y generar sustento. Por eso tenemos la capacidad y la inteligencia para crear edificios a partir de un árbol, para crear máquinas, para hacer lo que hemos estado haciendo eh, en esta tierra, que es generar sustento y hacerla productiva. En un sentido místico, entonces, Are simboliza el plano físico donde las bendiciones divinas se materializan a través de la acción humana, de cultivar nuestras midot, nuestras virtudes, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla del mundo material que cada uno construye a su alrededor y en el colectivo. Entonces, a Ares proporciona el espacio para recibir las bendiciones. Tierar es lo que se activa y hace posible que esas bendiciones se materialicen, es decir, el trabajo de arar nuestra tierra interna.
Adamá, por el contrario, nos habla del elemento tierra. Entonces, el cumplimiento de las mitzvot, que son los mandamientos que aquí se nos revelan en esta parashá, son claves para el flujo de bendiciones. En el Talmud se nos dice que las mitzvot son una manera de preparar el espacio divino en nuestro mundo para que las bendiciones puedan entrar. Al cumplir las mitzvot, el ser humano actúa como un canal para las bendiciones divinas. Y este concepto es similar a la idea cabalística de la luz divina, el Or Ein Sof, que fluye hacia el mundo, pero para que esa luz no sea desbordada o mal utilizada, se requiere que el ser humano prepare el recipiente, la vasija, de la mejor manera posible. Entonces, el Talmud nos enseña que el cumplimiento de una mitzvah, por ejemplo, la caridad, la tzedakah, no solo beneficia al receptor, sino que también activa la bendición en la vida del que da, porque ese acto de dar crea un flujo de energía que genera más abundancia en cualquier aspecto de la vida. Es decir, una persona que da tzedakah abrió un canal y por ahí puede fluir salud, puede fluir amor, puede fluir parnasá, puede fluir cualquier tipo de bendición, porque se destapó un canal. ¿Ok? Ok. Entonces, desde una perspectiva cabalística, la naturaleza y especialmente la tierra se considera un reflejo de lo divino. En el Zohar encontramos que la tierra es uno de los principales recipientes de las bendiciones divinas. Pero esas bendiciones se activan cuando el ser humano actúa con intención, con kavaná, con conciencia y con responsabilidad. La naturaleza no es un recurso pasivo, mis amigos, sino que tiene la capacidad de interactuar con nosotros, de ser alimentada a través de la intención, de la cabana, del enfoque. La relación de trabajo con la tierra es simbólica de nuestra relación con la luz divina, ya que al igual que el sembrador, que el trabajador, valga la redundancia, trabaja la tierra para obtener frutos, el ser humano trabaja sobre sí mismo para recibir y compartir las bendiciones divinas. Entonces, la clave para entender cómo Dios utiliza los medios que los humanos le ofrecen para hacer fluir sus bendiciones está en la idea de que el ser humano es un canal en sí mismo, un canal activo. Es decir, de la misma manera a como tenemos la capacidad de abrir diferentes llaves del chorro, existimos ya como un canal. Cuando van caminando por la calle, son un canal activo que prepara el espacio para la manifestación de esas bendiciones, ya sea actuando con bondad, trabajando las mitzvot con conciencia, trabajando la tierra, etc. Dios solo otorga bendiciones cuando nosotros las hacemos fluir a través de la preparación, a través del trabajo interior, a través del esfuerzo, a través de la restricción, etc. En la práctica, esto nos recuerda entonces la importancia de honrar a nuestras raíces, tanto biológicas como espirituales, porque esa honra está, en esa honra encontramos el secreto de la verdadera vida. Y antes de ir al ejercicio, hay dos versículos íconos de esta porción que aun cuando ya lo hemos estudiado antes, quiero insistir en ello. Está en el Éxodo 24:3 y 24:7. El 24:3 nos dice:
Moisés fue y repitió al pueblo todos los mandamientos de Hashem y todos los juicios. Y todo el pueblo respondió a una voz diciendo, haremos todas las cosas que Hashem ha mandado. Vayabó Moshe Vaisaper Lahem. En 24:7 dice, luego tomó el registro del pacto y lo leyó en voz alta ante el pueblo. Y ellos dijeron, cumpliremos fielmente todo lo que ha dicho el Señor. La famosa frase Nase Benishma. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos versículos? Porque pareciera una repetición. El primer versículo, Moshe nos dice, Moisés repitió al pueblo todos los mandamientos. Es decir, nos está hablando de la tradición oral. Por si acaso alguien tiene dudas que la tradición oral vino en el Sinaí. Moshe nos habla entonces de la tradición oral y obviamente lo segundo es la tradición escrita, que lo dice literalmente. Tomó el registro del pacto, el registro, el Sefer, ¿verdad? Y lo leyó. Entonces, mis amigos, tenemos que entender, ¿verdad? Que para comprender esto, debemos ver a Naase, la palabra Naase está en amarillo, no es obedecer. Naase se trata de crear la vasija. En la estructura cuántica vemos que primero se crea la vasija y luego se recibe la luz. Y esto es una fórmula, mis amigos. No se puede recibir sin que tengas algo que lo pueda contener, punto. La paradoja es que muchas veces queremos entender primero antes de actuar. Pero la realidad espiritual es que ocurre lo contrario. El conocimiento real llega después de vivir la experiencia. De hecho, las experiencias son las que nos enseñan a madurar, ¿no es cierto? Eso es Naase Benishma. Aquí no quiere decir, haz obedeciendo ciegamente lo que te dice la Torah. No. Aquí nos está diciendo, primero prepara la vasija y luego vas a recibir. La tradición oral es la Nishma y nosotros hacemos luego. En otras palabras, podemos invertir el orden de los factores para facilitarnos la vida, mis amigos. Al estudiar la Torah, tenemos las herramientas para el nacer de la vida. Es decir, no necesitamos obligatoriamente la experiencia dolorosa para crecer y madurar. Y se los digo por mí misma. Cuando uno ve un acontecimiento que, entre comillas, es negativo, pero uno enseguida saca a Amalek de su mente y dice, bueno, aquí tiene que haber un propósito más grande. Voy a ver qué hay para mí. Uno deja de sufrir. Es más, ni siquiera permite que el sufrimiento entre a su vida, porque lo ves como una experiencia, lo ves como una aventura de cómo la vida te va a mostrar un camino de apertura. Y es lo que yo estoy viviendo con la experiencia que les conté la semana pasada. Entonces, la gran lección del Nase Benishma es que cuando nosotros estamos preparados, cuando tenemos entendimiento, cuando estudiamos y aplicamos eso a los acontecimientos de nuestra vida cotidiana, nosotros estamos haciendo Nase Benishma. Hacemos
y después comprendemos. ¿Se entiende la diferencia? Es muy diferente a esto que es, voy a obedecer ciegamente y después entenderé. Esto no es lo que nos quiere decir la tradición oral. La tradición oral nos está diciendo, puedes aprender con el dolor, pero también puedes aprender sin que el dolor medie. Depende de ti, de tu preparación y de cómo vas a asumir los acontecimientos de la vida. ¿Okay? Ahora sí, vamos a hacer un ejercicio que es muy simple, pero que es muy poderoso, que es para ayudarnos a honrar a nuestros padres, tanto en el aspecto físico como en la dimensión espiritual. Vamos a equilibrar la energía de Abba en el lado derecho de nuestro cuerpo y la energía de Ima en el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a colocarnos derechitos, con la espalda recta, ¿verdad? En un lugar tranquilo, desconecten ese teléfono que siempre es en el momento en el que están haciendo un trabajo importante que va a sonar el teléfono, ¿verdad? Eh, entonces, fíjense cómo van a hacer, van con la cabeza mirando hacia el frente, la mandíbula paralela al piso, es decir, cuidado de no tener la cabeza abajo, de no tener la cabeza arriba, mirando al frente, la mandíbula directamente paralela al piso y ustedes van a levantar los ojos, las pupilas, hacia el techo y allí comienzan a respirar. Estamos buscando entrar en una onda cerebral teta para poder modificar nuestro estado de conciencia. Sienta que mientras más parpadean, más están entrando a ondas cerebrales importantes para un estado de transformación. Inhalen, exhalen. Inhalen profundamente y exhalen. Una vez más, inhalen. Y al exhalar, cierran los ojos siempre mirando hacia el techo, manteniendo a esa pupila mirando hacia arriba, mis amigos. Inhala y exhala. Y ahora vas a llevar tu conciencia a tus pies y vas a respirar por ellos, relajando. Sale aire por los pies, sale aire por las rodillas, sale aire por las caderas y las relajas. Sale aire por el pecho y la espalda y relajas. Deja caer los hombros, las manos, ponlas sobre tu regazo. Deja que tus manos respiren y exhalen tu cuello. Respira por tu cuello, deja que se relaje todas esas tensiones. Tu cabeza. Y declara, en Dios vivo, en Dios y en Dios tengo mi ser. Y ahora coloco mi mano derecha sobre el lado izquierdo de mi pecho, cerca del corazón, a la altura del hombro izquierdo. Y mentalmente di después de mí, honro
Agradezco a la energía de Ima. Siéntelo. Siente a tu madre, a tu abuela y a todos tus ancestros que están tocando tu hombro. Tu madre toca tu hombro. La abuela de tu madre toca el hombro de tu madre. Y todos los ancestros, así no los conozcamos, están conectándose a través de este pensamiento. Honro la energía femenina de mi árbol, a Ima, que es la fuente de mi amor, de mi intuición y de mi compasión. A través de ella recibí la capacidad de nutrir y dar vida, que su luz me acompañe siempre. Siente cómo tu mano transmite energía a tu hombro izquierdo. Y esa mano de tu madre siente ese calor, siente esa fuerza, siente el peso y la importancia que le estás dando. Siente esa energía de Ima dentro de ti. Inhala y exhala. Transmite este amor. Ahora lleva tu mano izquierda sobre tu lado derecho, el lado derecho de tu cuerpo, tu hombro derecho. Y di, honro y agradezco la energía de Abba. Y siente cómo en este momento llega tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo y todos tus ancestros del linaje masculino de tu árbol. Siente esa fuerza. Y repite, honro la energía masculina de mi árbol. Abba. Observa, siente bien, cómo toda esa fuerza de tus ancestros encadenan, son los proveedores de tu árbol. Deja que esa fuerza te penetre. Dale su importancia. Siente como todo tu brazo empieza a cambiar de energía. El universo te está abriendo los canales para proveerte abundancia, para proveerte salud, para proveerte amor. Y ahora le dices, Abba, eres la fuente de mi fuerza, de mi estructura y de mi sabiduría. A través de ti recibo la capacidad de manifestar y sostener toda la luz. Guíame siempre. Sé mi proveedor. Sé mi socio. Y siente cómo esa energía de Abba se activa.
Regresa ahora tu mano a tu regazo. Y ahora vamos a equilibrar ambas fuerzas, desde los pies hasta la cabeza. Sentimos ese toroide, esa fuente de luz dinámica que sube desde los pies por toda nuestra columna vertebral hasta la cabeza y regresa como una fuente a nuestros pies y se forma un ciclo dinámico, activo, de nunca acabar. Y estas dos fuerzas libran perfecto. Estás honrando la energía de Abba y de Ima y de Abba. Agradece y promete una cerca en cuanto pueda para bajar toda esta energía a la tercera dimensión. Inhala y exhala nuevamente, tomando conciencia de tu cuerpo, comenzando por la cabeza, por los hombros, por los brazos y las manos, el pecho, la espalda, la cadera, las piernas. Toma conciencia del aquí y el ahora. Respira suave y lentamente. Tú lo decidas a tu propio ritmo. Puedes